ahora que leía la mención de Teksup, me acordaba del padre del señor Hochschild, que es el presidente pues, del grupo Hochschild, un hombre evidentemente muy rico. Pero todo el dinero del mundo que tiene Hochschild no lo hace pasar un buen día del padre a él. Porque hay cosas que uno no puede suplir con dinero. Al papá de Hochschild lo acribillaron cerca de su casa y lo hicieron añicos al señor, ¿no? En la época que la minería no era fácil en el Perú, porque ahora vamos a decir, este es un juego de niños, comparado, pese a lo que ahora hay los guaraqueros y emerretistas que están metidos con Sendero Luminoso y con Tierra y Libertad y con Sembrando y tal. En esa época era 50.000 veces más difícil ser minero que ahora, porque no había Estado, porque cada vez que viajas a la sierra tu vida tenía un precio. Y cuando matan a este empresario Hochschild, Fujimori da la ley de terrorismo agravado. Entonces es bien complicado. El terrorismo agravado, además, no es una ley inventada en el Perú tampoco. No. Se inspiraron en la legislación alemana e inglesa que se utilizó para combatir a las Brigadas Rojas, para combatir al IRA, y en el caso de Italia a las Brigadas Rojas también. Baader-Meinhof en Alemania y las Brigadas Rojas en Caretas Italia. habla de reconciliación también, de una manera que hoy es muy ligera. Sería bueno que el señor Sileri se reconcilie entonces con Baruch Hipcher o con Beto Ortiz. Claro, o que se reconcilie con Montesinos. Sí. Porque al fin y al cabo, ¿qué hizo Montesinos? Robar y matar. ¿No? Porque ese es, ¿no? Sí, le damos la razón a eso todos. es. Entonces, ¿por qué no se reconcilian con Montesinos? Sí, pues. O sea, porque la reconciliación es algo que nace del corazón de cada ser humano. Yo no soy quien para decirle a Pancho Tudela, ni a su esposa, ni a sus hijos, porque no tengo idea de las consecuencias psicológicas que puede haber tenido. La verdad es un psicosocial. Lo que se necesitaba era justicia. No se necesitaba un psicosocial para entronizar a la izquierda como el árbitro moral del Perú. Sendero Luminoso y el MRTA son fenómenos que nacen en el Perú a finales de la década del 60, son aurorales a principios de la década del 70. Abimael Guzmán llega de Arequipa hacia Huamanga, comienza a dar clases de marxismo, leninismo, comienza a convencer gente, comienza a organizar Sendero Luminoso y inicia su operación en el 80 con el advenimiento de las nuevas elecciones en Chuchis, un pueblito. Pero la gente no tiene muy claro cuándo nace el MRTA y cuál es la diferencia. El MRTA nace durante el primer gobierno de García. Y la diferencia es que es un intento de crear guerrillas en el estilo castrista de los años 60. Polay era aprista, la familia de Polay era aprista. Correcto, y él es una, vamos a decir, escisión ideológica del APRA, o él se separa del APRA Se separa del APRA porque son radicalmente pro-castristas a la antigua. Y yo le pregunto a Néstor Cartolini, pero no te das cuenta que ya... ¿No se da cuenta usted que ya el comunismo ha terminado? Estamos en la embajada japonesa, estamos entre el año 96 y el año 97, la Unión Soviética se había derrumbado en 1991. Y entonces ahí él dice sí. ¿De qué se financiaba? Porque la logística... La razón de la toma de la embajada, o una de las razones, era conseguir la liberación de Polay. A mí el árabe me dice... si ustedes liberan a Polay, nos olvidamos de todo lo demás y nos vamos. Y entonces al principio pedía la liberación de todo, ¿no? A Tito Cruz le dije, ¿y por qué Polay? Y la respuesta de Tito Cruz fue porque tiene el poder económico. A buen entendedor, pocas palabras. Él sabe dónde está el billete, ¿no? 8:25, estamos con Francisco Tudela, al cual le ruego ponerse los auriculares, y yo invito a los chicos menores de 30 años a que llamen. Yo entiendo que los testimonios de la gente de mi generación y de los cincuentones y sesentones son muy valiosos, pero yo les ruego a esa gente tratar de abstenerse en las llamadas para que llamen chicos que tienen 22, 23, 24, 25 años, 30 años, que prácticamente no vivieron la época más triste de la historia del Perú, ¿no? La década del 80 y el terrorismo demencial. Nada parecido a eso, ni siquiera la guerra con Chile, donde los chilenos llegaron hasta Cajamarca con la expedición Lynch. 212-5353-0824-802. Opine junto con Francisco Tudela sobre los fenómenos terroristas y genocidas de Sendero Luminoso y el MRTA. Muy buenos días, tu opinión importa.
Aló, Fili, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Te saluda Claudia. ¿Qué tal? Te escucha Francisco Tudela. Sí, señor Tudela, muy buenos días. Muy buenos días. Mire, para mí, perdón, me olvido, los terroristas son terroristas. Acá en el Perú es el único país que parece que no tiene memoria. A los delincuentes se la deja libre, a las personas que los atacan, van presas, a los terroristas que mataron tanta gente. Soy esposa de policía que murió en Ayacucho dinamitado. A los deudos de los terroristas, a Beri Lorison le indemnizaron. A nosotros no nos dieron ni un sol. Pasamos años y años mendigando un sueldo. Miserable sueldo que nos tenían que dar. Tuve que trabajar de mucho para que mis hijos ahorita sean lo que son ahorita. Muy amable, señora. 8 de la mañana con 27. Yo no le puedo pedir un judío cuyo abuelo fue desdentado, cuya epidermis de su abuelo fue utilizada para hacer un tambor, a cuya abuela le sacaron los ojos para ver cómo resistía el dolor, a cuyo tío le cortaron un brazo para ver en cuánto tiempo moría, que se reconcilie con un nazi. No me entre en el cerebro eso. Como tampoco le puedo pedir a una señora cuyo hijo murió en la Cantuta que perdone a alguien del Grupo Colina. Tenemos una llamada de una chica de 29 años. Muy buenos días. No, buenos días, señor Philip. Buenos días, señor Francisco. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, para opinar un comentario sobre Sendero Luminoso, porque yo soy de Ayacucho Sur, nuestros padres nos contaron todo lo que, las barbaridades que hicieron, ¿no? Pero del MRTA no tenía mucha información. Entonces, cuando sale la noticia de Cárdenas, dicen el número 2 del MRTA. Y yo dije, wow, ¿quién es él? Entonces entro al internet para ver en el video quién es. Y sale videos de un minuto, que no se sabe quién es, quién hizo. Y por la radio, por lo que usted habla, yo recién me estoy enterando todo. Y ya, o sea, para cultura general y para saber, porque mi familia nadie sabía de eso, imagínense. Y entonces habrá muchas personas así, y qué bueno que la radio nos informe así limpio, ¿no? Así la verdad. Gracias, muy amable. El 30% de los votantes, Pancho, tienen menos de 30 años. Yo quisiera hacer dos comentarios que son muy importantes. En primer lugar, todo el proceso que dirigió la Comisión de la Desmemoria, no de la Memoria, la llamada Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ha tendido a disculpar o a diluir los crímenes de los terroristas y a cargar las tintas sobre los crímenes que ciertos miembros de las Fuerzas Armadas cometieron, sin tomar en cuenta que las Fuerzas Armadas defendían a la sociedad y que, claro, como en toda organización, hay gente que comete crímenes. En cambio, los terroristas eran todos criminales sin excepción y, sin embargo, se busca justificarlos. Y la razón es que gente que ha predicado la lucha armada en las universidades pitucas no puede presidir una comisión de la verdad porque están sesgados y no son objetivos, primero. Y segundo, el Perú no necesitaba un psicoteatro, una escenificación de tipo político, como era la Comisión de la Verdad, sino que lo que el Perú necesitaba era justicia de verdad, donde los culpables, todos, fuesen condenados, y no es así. Hoy están saliendo los terroristas, pero los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, esos no van a salir nunca. Entonces uno se pregunta qué está pasando acá. Los terroristas están siendo indemnizados, pero los deudos de las Fuerzas Armadas se mueren de hambre y nadie les va a dar nada, nunca nada, ni van a poder ir a reclamar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos compensación. ¿Por qué? Porque defendían a la sociedad, porque eran miembros del Estado. Y según la teoría de estos señores, solo el Estado y sus servidores cometen crímenes contra los derechos humanos. Esto es monstruoso. El terrorismo comete crímenes contra los derechos humanos equivalentes a los peores crímenes de guerra cometidos en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el genocidio, lo que se hizo contra los ayanincas, e incluyendo crímenes de lesa humanidad, como lo que ocurrió
tomando rehenes en la embajada del Japón, como lo que ocurrió con la gente que fue secuestrada y enterrada 2 metros bajo tierra en cajones, vivos. Entonces, ¿quién es Cárdenas Schultz en este contexto? Por citar a uno, este programa no es sobre él, es sobre el contexto. Él era el brazo derecho del jefe del MRTA, era el segundo de la organización y era el custodio de estos cajones que estaban 2 metros bajo tierra. Lo que pasa, Pancho, es que hay que decir las cosas, al menos desde mi punto de vista, como son. Esta historia la han escrito los que perdieron, ¿no es cierto? Y en ningún lugar del mundo los que pierden escriben la historia. O sea, en Estados Unidos no consideran que Harry Truman es un genocida, porque tiró 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y en Estados Unidos, Obama salió diciendo que habían ellos matado a Osama Bin Laden, y de inmediato en cada plaza, en cada comarca de Estados Unidos salieron a vitorear a su presidente. Demócratas y republicanos, nadie le dice genocida ni asesino, cuando un comando, ¿no es cierto?, entró a un país ajeno y mató a su enemigo. Correcto. Yo lo he contado. Yo un día estaba en la central de Central Station de Nueva York después de September 11 y entró Colin Powell. Era vitoreado. Y acá en el Perú la gente no sabe quién es el general José William Zapata. No sabe. Vamos a la pausa y regresamos con más en Capital, la opinión de Pancho, tú le importa, son 8:32. Para poder, hay veces, entender lo que está pasando con la seguridad interna del país, con el raqueteo, con la extorsión, con la toma de terrenos, instalaciones públicas y privadas, con la antiminería, la tala ilegal, la minería ilegal, las extorsiones, uno tiene que retrotraerse a la década del 80, porque cuando tú destrozas una familia, destrozas en términos reales y físicos y sangrientos, dejas hijos tirados por la calle sin padre, sin madre, y vienen terroristas que terminan purgando penas de toda índole, y hay veces liberados con penas conmutadas, etcétera, etcétera. Todos estos señores tienen una deformación profesional, por llamarlo así, ¿no? ¿A qué se dedican los terroristas el día de hoy? ¿Y qué tienen que ver los terroristas con fenómenos antimineros o ecologistas, o toma la calle o toma la carretera? Bueno, uno, me imagino que algunos de ellos habrán dejado la actividad política, pero la realidad es que una persona que se ha dedicado toda su vida a la lucha armada, que ha tenido el poder de la vida y de la muerte, la persona a la cual amenazaba hacía todo lo que él decía, que tenía un poder infinito, y los terroristas en la embajada japonesa tenían una arrogancia que era incontrolable, una agresividad psicopática, eran realmente gente muy, muy peligrosa, además para los cuales la vida humana no valía nada, absolutamente nada. Para que esa gente no va a sentarse en un trabajo normal a recibir órdenes. Para que la gente entienda, cuando toman la embajada de Japón, toman una instalación propiedad del Estado japonés, toman al embajador de Japón, la segunda o tercera potencia económica del mundo, toman al embajador de Canadá, toman al canciller Tudela, a ministros, viceministros, tenían al mundo a sus pies. Acá en el Perú, para que los chicos sepan, yo sé que esto redundo y soy ocioso para mucha gente mayor de 40 años, tenían a la CNN, a la CBS, a Bandeirantes, a O Globo, a Deutsche Welle, a la RAI, transmitiendo al mundo todos los días, online, 24 horas, vía satélite, ¿no es cierto?, la toma de la embajada de Japón. Esto era como el secuestro en TV, o sea, esto era, el mundo estaba mirando a la MRTA y eso ensalzaba su poder. Philip, acá hay una cosa que es muy importante. La embajada japonesa es el corolario, es el final. La gente olvida que durante 12 años el 60% del territorio nacional estuvo en estado de emergencia. No se podía salir a las calles en las noches. Estaban sometidos a esta tiranía oculta del terror generado zonas liberadas por Sendero y por el MRTA. La gente se olvida que destruyeron 30.000 vidas para 1990, antes de Fujimori. Entre 1980 y 1990 murieron 30.000 personas. La gente no se acuerda de eso.
y nadie quiere recordarlo, y la gente se olvida que destruyeron infraestructura, colegios, puentes, hospitales, servicios, propiedad, por el mismo valor que nuestra deuda externa de entonces, que era 25.000 millones de dólares. 212-5353, le ruego a Pancho Tudela ponerse los auriculares y espero que gente menor de 30 años nos llame. Estamos hablando del MRTA y Sendero Luminoso. Muy buenos días, tu opinión importa. Aló. Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Con Juan de los Olivos. Juan, una consulta, ¿qué edad tienes, Juan? 30 años. Tu opinión importa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Señor Tudela, ¿cómo está? Buenas. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? No quiero decir el apellido de la persona que estuvo, pero tengo un tío que estuvo ahí en la embajada y que hace poco murió por un tema en el cerebro, un coma, y me estaban comentando que mucha gente que pasó por ahí también no puede dormir, ¿no? Pasa por temas ya traumáticos, y en realidad el MRTA, y la gente tiene que saber que el MRTA fue lo peor que pasó en el Perú, igual que Sendero Luminoso. Y los chicos como yo y como gente menor tiene que también saber eso, y es importante. Yo creo que también el Estado tome cartas en el asunto y eduque a los chicos qué es lo que pasó en el Perú en los 90, en los 80, en los 70, ¿no? Y creo que eso es lo que falta también, ¿no? Juan, yo quisiera explicarte esto en su dimensión grande. Todos los que combatieron a Sendero, todos los que combatieron al MRTA, policías, militares, todas sus víctimas, los civiles que estaban donde estaban los coches bombas y sobrevivían, eso me incluye a mí, todos padecen después de un mal que se llama estrés postraumático. Esto es, tú en el momento en que ocurren estas cosas, tu adrenalina está en un nivel muy alto, y el estrés postraumático es un tema biológico, no psicológico. La adrenalina nunca más baja y vives en un estrés permanente. Eso es lo que le pasa a los soldados que estuvieron en el CENEPA, eso es lo que le pasa a los soldados que han estado en Irak, eso es lo que les pasa a los que están combatiendo en Siria. El Perú fue devastado por esta gente. La estela de sufrimiento de gente perturbada, de familias destrozadas, de niños sin padres que han dejado atrás, es inmensa. Yo recuerdo en los 80 cuando se enterraban a los policías, no iban ni los generales, no iban los ministros, no iba nadie. Todas las noches en la televisión lo único que veíamos era a los compañeros de los asesinados llevando estos cajones. Caretas tenía un resumen semanal. Así es, de todos los muertos y los atentados. O sea, era horroroso. Una tabla de posiciones. Entonces es impresionante cómo esto ha sido deliberadamente edulcorado mediante una estrategia ideológica que ha consistido en decir la guerra entre los terroristas y la policía y las Fuerzas Armadas es una cosa ajena a la sociedad peruana. No es verdad, la sociedad peruana era la víctima del ataque del terrorismo. Son 8:44, Gaby Iraola tiene 26 años, ella es mamá de 4 niños y espera al quinto, y me dice, tengo 26 años y recién estoy enterándome de muchas cosas que no tenía idea. 8:44, muy buenos días, tu opinión importa, estamos con el ex canciller y rehén del MRTA, Francisco Tudela Van Vrugel. Aló, buenos días, tu opinión importa. Buenos días, don Fili Batra. ¿Con quién tengo el gusto? Con Jorge de los Olivos. Su opinión importa, señor Jorge. Yo me alegro de que actualmente se ponga en debate esta cuestión. ¿Sabe por qué? Porque esto se mantuvo callado. ¿Y sabe por qué se mantuvo callado a través de los años? Porque es muy difícil explicarle a un joven que hubo una época de terrorismo y que alguien lo detuvo. Y que se llamaba Alberto Fujimori. Y que Alberto Fujimori está preso. ¿Cómo le explicamos eso a los jóvenes? Cuando le echan la culpa a García Sayán de la liberación de los terroristas, se quedan cortos, porque esa liberación tiene mucho que ver con todos los partidos políticos que no se manifestaron en su momento. ¿Y por qué? Porque se trataba de joder los Fujimori, nada más. De fregarlo y fregarlo. Vamos a ir a la pausa, señor. Yo le ruego que se tranquilice. Vamos a ir a la pausa y le vamos a preguntar a Francisco Tudela para que le cuente la historia según su punto de vista, ¿no? Porque si la CBR tiene derecho a llamar a socialistas para que den su punto de vista, acá creo que tengo derecho en llamar a una víctima de Sendero Luminoso del MRTA
que ha sido parte además de la historia, para que le cuente qué cosa es la Comisión de la Verdad y qué tiene que ver la Comisión de la Verdad con la llegada de Alejandro Toledo Manrique a la presidencia, quién es Diego García Sayán y quién es alguien que creo que es tu primo, que es Alejandro Tudela Chopitea. Ministro de Justicia. Ministro de Justicia. Dudo mucho que alguien pueda tener apellido más pituco que el señor Tudela Chopitea. ¿Y por qué liberaron terroristas? El primer liberador, Fujimori, con el padre Lanciers, que era pues el párroco del colegio de Keiko, ¿no es cierto? Después viene Paniagua y después viene Toledo. Y quieren numerizar esto diciendo Fujimori es el que liberó, pero claro, ¿a quiénes liberan los toledistas? ¿Y por qué los liberan? ¿Y a qué se dedican? Es un poco de historia, porque yo creo que tu opinión importa, ¿no es cierto? No creo que le tengas bronca o envidia al señor Tudela Chopitea. No, para nada. ¿Y es tu familia? Bueno, es mi primo segundo. Pausa, regresamos. En estos 10 minutos me gustaría que se explique a alguien que ha sido parte de la historia, como Pancho Tudela. O sea, ¿qué tiene que ver la Comisión de la Verdad, las conclusiones de la misma, con el advenimiento a la política peruana de Diego García Sayán en el gobierno de Paniagua, en el gobierno de Toledo y la presencia de tu primo segundo, el señor Tudela Chopitea, ministro de Justicia de Toledo, que libera a terroristas y flexibiliza las condiciones carcelarias de los mismos? ¿Y qué tiene que ver la comisión Lanciers, ¿no es cierto?, y Fujimori y sus indultos? Ya sé que estoy poniéndote en determinado aprieto porque no creo que pueda ser tan concreto en 10 minutos, pero te pido que cuando menos hagas el esfuerzo para hacerlo en 5. No me pones en ningún aprieto, porque además yo no tomo las cosas personales. Yo lo que estudio son las mentalidades. Fujimori se da cuenta de que hay gente que ha sido injustamente condenada por terrorismo, han caído en una redada o son parientes de un terrorista y han terminado en la cárcel. Y entonces con Lanciers diseña un sistema por el cual se va haciendo un tamiz, se va averiguando las historias personales y se procede a hacer liberaciones de gente que no ha tenido responsabilidad en los atentados terroristas. Luego se da la ley de arrepentimiento, la cual está escondida, nadie habla de la ley de arrepentimiento, a la cual se acogen más de 2.000 terroristas. Y la ley de arrepentimiento consistía en inmunidad y una amnistía a cambio de la delación. Más de 2.000 terroristas se acogen a la ley de arrepentimiento y denuncian a sus jefes, y es así como se captura a las cúpulas. Eso es lo que dice acá el general Carlos Morán, y dijo que era central en la lucha antiterrorista. Correcto, entonces de eso nadie habla, esa amnistía está bien. Luego viene el proceso de la caída de Fujimori, la llegada de Paniagua, la llegada de Toledo, y ahí se presenta un doble fenómeno. La izquierda, que ha estado escondida desde el final del gobierno militar, porque ha colaborado con el gobierno militar, porque han sido directores de periódicos expropiados, porque han sido jefes del Sinamos, porque han integrado el COAP, como el mismo Paniagua. Han sido miembros del gobierno militar, civiles cooperantes con una dictadura militar de 12 años sudamericana, de la peor época de Sudamérica. Esta gente salen de sus escondites y se suben al carro que la Comisión de la Verdad ha abierto. Se convierten en los moralistas que nos van a dar lecciones de democracia. Cuando han sido directores de periódicos expropiados, terminan en el régimen de Toledo como directores de la Biblioteca Nacional y cosas por el estilo. Silencio López. Claro. Entonces toda esta gente son un movimiento exculpatorio del terrorismo. ¿Por qué? Porque ellos han predicado la lucha armada, ellos han colaborado con una dictadura militar socialista que buscó acercarse a la Unión Soviética, a Cuba, a la Yugoslavia de Tito, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el primer factor en todas estas liberaciones post-Fujimori es, en el fondo, un sentimiento de solidaridad con los terroristas. O sea, esta gente que ha predicado la lucha armada pero no se ha atrevido, no tuvieron el valor de tirar un petardo, yo pero le pregunté ideológicamente... a un jefe de la izquierda peruana en un viaje
oficial que hicimos juntos, bajamos los dos a tomar desayuno, no habían bajado los otros, y yo le dije, oye, dime la verdad, Abimael Guzmán ha hecho lo que ustedes jamás se atrevieron a hacer, porque ustedes predicaban la lucha armada de la Universidad Católica. Y entonces bajó la mirada, miró su plato, se quedó callado y al rato me dijo, tiene razón. Así es. Y entonces, claro, quienes predicaban el marxismo-leninismo, la lucha armada, la violencia revolucionaria, pero eran unos pitucos que circulaban entre la Universidad Católica y el Haití de Miraflores, evidentemente esos tienen un sentimiento de culpa respecto a los que sí hicieron. ¿Qué pasa en el gobierno de Toledo y con tu primo segundo, Alejandro Tudela? ¿Y quién es García Sayán? Porque el común de la gente no lo tiene mapeado, ¿no? Se ha adelgazado, se ha puesto bigote, escribía en El Comercio, ahora es enemigo del comercio, es amigo de García. Pero yo no quiero hacer críticas personales. Él ha sido un militante marxista-leninista. En una entrevista reciente le preguntan si es todavía marxista-leninista y la respuesta es ambigua. Él ha sido el que fundó la Comisión Andina de Juristas y que fue preparando el terreno legal, cursos de derechos humanos, a la Fiscalía, al Poder Judicial, etcétera, etcétera. O sea que, digamos, es un hombre que es importante en el contexto de la extrema izquierda peruana, pero que al desaparecer la Unión Soviética y el comunismo entre 1989 y 1991, pues se adaptan a otra realidad, como es el caso de Lula o como es el caso de Dilma Rousseff. Y Toledo y Tudela, Chopitea, ¿qué tienen que ver con esos indultos especialistas? Bueno, en él ideológicamente no hay esos antecedentes. En él hay no quiero juzgarlo, pero evidentemente hay la oportunidad política de ser ministro de Justicia y corre la ola con ese gobierno, no hay más que decir. 8:55, estamos recibiendo una clase de historia de parte de una víctima del MRTA, que es Pancho Tudela. Aló, buenos días, tu opinión importa, te ruego, Pancho, ponerte los auriculares porque la gente quiere hablar contigo. Reitero que acá no se filtran llamadas, que puede llamar a alguien del MRTA o puede llamar a alguien de Sendero Luminoso también. Aló, buenos días. Buenos días, Philips, ¿qué tal? Joao te saluda. Joao, tu opinión importa. ¿Qué tal, Philips? Buenos días, señor Francisco. Philips, señor Francisco, le comento, yo soy un joven de 25 años, soy hijo de un marino. En mi casa, desde pequeños, nos inculcaron qué significa el terrorismo. O sea, mi hermana y yo, cuando vimos el atentado a la Embajada de Japón, claramente sabíamos quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, y lo vimos con lágrimas en los ojos, como marinos como mi padre y muchos militares como mi padre luchaban contra estos, discúlpeme la palabra, estos malditos terroristas. Monstruos. Estos monstruos, o sea, no tienen nombre, y yo desde muy pequeño, en ese tiempo yo tenía 7 años y ya yo sabía qué cosa era el terrorismo. Esto yo lamentablemente le echo la culpa así claramente a Alejandro Toledo. Yo viví mi secundaria en su gobierno de él y claramente yo estudié en un liceo naval. Claramente en nuestro colegio teníamos bien claro todos qué cosa era el terrorismo, porque lo sufríamos en carne propia, ¿no? Era nuestro círculo, la vida militar. Correcto. Mientras que en mi barrio, mis amigos no tenían bien en claro qué cosa era el terrorismo, o sea, tenían la duda y algunos hasta ni sabían qué cosa era el terrorismo. Muchos estudiaban en colegios estatales y muchos en colegios particulares, pero no sabían qué cosa era. Correcto. Muy amable, se me viene a colación el íntimo amigo de mi viejo, mi tío Pepe Dufo Bosa, infante marina, tiene como 20 centímetros de intestino menos, tiene un cuerpo repleto de cirugías porque él cae en Ayacucho y lo hieren. Con el tiempo él fue director de la Caja de Pensiones Militar y Policial, lo persiguieron 12 o 15 años. Le dijeron ladrón, le jodieron la vida. Y chiquitititito en la República, hace unos meses, pero chiquitito, casi ilegible, inocente. En la página 20. Luis Gianpietri es un héroe nacional. En Estados Unidos, gente como Gianpietri no paga una sola cuenta, no paga un taxi, es aplaudido en cada esquina. Schwarzkopf o Colin Powell nunca han matado un pollo.
Y repito, la gente no sabe quién es Williams, el general José Williams Zapata. Es Bolognesi vivo. ¡Qué barbaridad! 8:58, en línea tenemos al general José Bahía Malca, director de la DIRCOTE. General, muy buenos días. Gracias por llamar a Radio Capital, porque usted está llamando como oyente. No hemos sido nosotros los que hemos buscado la llamada. Muy buenos días. Así es. Buenos días, Silvi. Mucho gusto en comenzar por esta radio. Huele, general. La preocupación mía es como padre de familia y como miembro de la Policía Nacional del Perú, en el sentido, muchas gracias por las palabras que el canciller, respecto a descubrir y a evidenciar lo que se está haciendo en el trabajo ideológico de Sendero Luminoso del MRTA, ¿no? Entonces mi llamado es, Filipe, también invitar al canciller. Nosotros tenemos una conferencia tipo como Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional, que es terrorismo 35 años después, una visión retrospectiva. Y damos esta conferencia a jóvenes. Me da mucho que hacer que jóvenes llamen y de repente no conozcan qué cosa fue el terrorismo en los años 80 y 90, ¿no? La conferencia va dedicada a ellos para que sepan, y hacemos una invitación a las instituciones educativas a que pasen por la DIRCOTE y nos inviten a dar una conferencia en sus locales. Bueno, es que lo que tendría que hacer el gobierno mediante el Ministerio de Educación es volver a fomentar la educación cívico-militar en los colegios para que gente que luchó contra la subversión, heridos, gente que no tiene brazos, que no tiene piernas, que tiene las heridas en el cuerpo, vayan y cuenten también su verdad. Quique, seguramente tú lo vas a poner en contacto a Pancho Tudela con el general, ha sido muy amable. Pancho, son 9 de la mañana en punto, como siempre te agradezco. Quisiera decir una cosa muy importante. El MRTA y Sendero Luminoso no son sociedades anónimas inscritas en los registros públicos, lo que significa que no se extinguen porque son organizaciones clandestinas. Lo que pasa es que han cambiado su modo de actuar. Muchos de aquellos que han salido de las cárceles se han reintegrado a lo que podríamos llamar las redes de estas organizaciones. Pero como terminó el mundo de la Guerra Fría y ya no existen potencias marxistas-leninistas que puedan reconocer a un Estado surgido de la guerra revolucionaria o de la lucha armada, se han adaptado a los métodos de lucha de esta nueva era, que es la movilización social para impedir la realización de proyectos, el ecologismo, etcétera, etcétera, etcétera. En Alemania le han hecho cerrar 4 reactores nucleares a Angela Merkel. En el Perú han detenido 12 proyectos mineros que tenían líneas de crédito por 64.000 millones de dólares, y el Estado habría percibido en este periodo 4.800 millones de dólares en impuestos que hubieran ido a los hospitales, a los colegios, a las carreteras, y que el Estado no ha percibido por culpa de estas organizaciones integradas por esta gente que están en un proceso de mutación, de tal manera que esto no es una cosa del pasado. Voy a hablar de presente. Hoy en Alemania está proscrito y prohibido el nazismo. Hoy. Acá no está ni proscrito ni prohibido el MRTA ni Sendero Luminoso. Se alienta, se fomenta. Por dar un ejemplo, la señora Susana Villarán, con mi billete que yo pago al SAT, organizó una ponencia para el librito de Abimael Guzmán. Es como que yo traiga acá a Montesinos para publicar su libro, ¿qué dirían, no? Que a Bater lo coimearon. Hoy, en este momento, que son 9:02 de la mañana acá en Lima, nos está escuchando algún peruano judío en Israel. En Israel el día de hoy, en Jerusalén, en Nazaret, en Belén, en Galilea, está prohibido escuchar a Wagner. Esa música no se escucha porque es un insulto a la memoria de sus abuelos muertos. Bueno, mi mamá, que era holandesa, no podía escuchar a Wagner. Bueno, 9:02, Pancho ha sido muy amable. Muchas voy gracias, a invitar Felipe. Periódicamente, porque además me interesa tu opinión para algo que está saliendo en los periódicos continuamente y que a la gente le interesa, pero no se toca normalmente. ¿Quién es Vladimir Putin? Un tipo que tiene hackeado al mundo. No es un hijo de vecino. Es un tipo bastante más competente e inteligente que Obama, que los Bush juntos. Y es un tipo que viola espacios aéreos, que se mete con todo el mundo, que tiene presencia importante en Europa, en Asia, y podría también terminar teniendo presencia en Sudamérica.
Le voy a agradecer a Pancho Tudela que se un salto por acá la próxima semana para hablar de qué está pasando con la geopolítica en el mundo, porque la verdad es que eso de la Tercera Guerra Mundial no parece tan descabellado. Pancho ha sido muy amable. Muchas gracias, Philip, por la invitación. 9:03, pausa.